podamos leer la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos. Estamos ya a la altura del capítulo número 10, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos realizando. Ahí vamos avanzando poco a poco. Lo bueno es que no tenemos prisa y pues ya vamos algo adelante. Vamos a leer entonces en Marcos capítulo 10, versículo 41. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, vamos a continuar con este relato que nos quedó pendiente en la última oportunidad, el completarlo con estos versículos que hemos leído. Es la ocasión cuando el Señor ha anunciado por tercera vez su muerte, y como lo expliqué en el Evangelio de Marcos, aparece 3 veces este anuncio que el Señor hace. La primera vez fue en el capítulo 8, la segunda vez fue en el capítulo 9, y hoy que estamos en este capítulo 10 encontramos el tercer anuncio que el Señor hace sobre sus sufrimientos y su muerte. También dije que en las 3 ocasiones los discípulos reaccionaron de una manera equivocada, y las 3 veces el Señor, por esa reacción equivocada, tuvo que darles una lección que tenía que ver con el discipulado, pero más específicamente un aspecto del discipulado, como es la negación propia. En el capítulo 8, cuando el Señor anuncia su muerte, es cuando Él corrige a los discípulos diciéndoles que el que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo y cargar su cruz. La segunda vez que Él anunció su muerte y volvieron a reaccionar mal los discípulos, los corrigió con la enseñanza del niño al cual el Señor pone en medio y les dice: el que no se haga como uno de estos niños no podrá entrar en el reino de los cielos. Y ahora estamos en el tercer anuncio, donde otra vez han reaccionado mal, porque vimos en la última oportunidad que Jacobo y Juan, que eran hermanos entre ellos, hijos de Zebedeo, llegan para pedirle al Señor que en su reino uno de ellos se siente a su derecha y el otro a la izquierda, porque esas eran las posiciones de poder, como lo explicamos. El segundo en poder y el tercero en poder, esas son las posiciones que ellos están pidiendo. Esto cuando el Señor lo que acaba de anunciar es su muerte. Entonces, en los versículos que hoy hemos leído viene la corrección del Señor a eso, y como ustedes pudieron ver en la lectura, lo que el Señor está diciendo es la importancia del servicio, y que la grandeza, que es lo que estaban pidiendo Jacobo y Juan,
no era el camino, sino que el camino para la grandeza era el servicio. Pero vayamos por partes. En primer lugar, Jacobo y Juan hacen la solicitud. El Señor les dice que si acaso ellos pueden beber de su copa y ser bautizados con el bautismo con el cual él fue bautizado. Y Jacobo y Juan respondieron: sí, podemos. Y Jesús dijo: bueno, sí, en realidad pueden, pero le dice: el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso no está en mí, sino que es el Padre quien tiene que darlo. O sea, con eso Jesús estaba diciendo que aunque Él es el Señor, Él no decide todas las cosas. Hay otras cosas que su Padre decide, en las cuales Él como hijo no tiene injerencia, porque Él dijo: no me corresponde a mí. Entonces, en el reino de Dios así son las cosas. No es un reinado, digamos, unipersonal, sino que la misma Trinidad de Dios está envuelta con una distribución de funciones, de poder y de responsabilidades que cada uno asume. Habiendo respondido eso, hoy llegamos al versículo 41, en el cual iniciamos la lectura, donde dice que los otros 10 discípulos o apóstoles, al oír la conversación, que lo que le habían pedido al Señor era el poder, se indignaron contra Jacobo y Juan. Pero como le dije la vez anterior, no era que se indignaran por la petición que habían hecho, se indignaban porque les estaban ganando el mandado. Se les había anticipado a un deseo que los 10 tenían. Entonces vea, cuando una persona lo que ansía es poder, lo que hace es corromper a los demás. Porque estos 10 discípulos no habían dicho nada. Ellos deseaban también tener poder cuando el reino del Señor viniera, y ellos creían de que ya estaban a un paso de eso, porque ya están muy cerca de Jerusalén, y para ellos era la toma del poder y que el Señor iba a comenzar a reinar a partir de ese momento. Entonces, pero por lo menos no lo habían manifestado. Pero cuando ellos oyen que Jacobo y Juan se han atrevido a pedirle al Señor los primeros o las posiciones de más poder, ellos se indignan y se molestan, porque ellos también quieren poder. Pero note, si Jacobo y Juan hubieran permanecido callados, no hubieran despertado esta indignación ahora en los otros 10. Eso es lo que ocurre cuando una persona anhela poder, o quiere mucho poder, o quiere todo el poder. Lo que hace es despertar perversidad en todos los demás, porque todos lo quieren. Entonces, si este no hubiera dicho nada, o no hubiera tenido esa actitud de acaparar poder, los demás a lo mejor hubieran estado tranquilos, no hubieran ni abierto la boca como los 10. El problema es de que Jacobo y Juan sí lo hicieron, y esto despertó que los demás comenzaran entonces a ver cómo hacían también para tener una cucharada y grande para ellos. Entonces, como se provoca este conflicto, dice el versículo 42: así que Jesús los llamó. No dice a quiénes, pero uno intuiría de que llamó a los 10 y a Jacobo y Juan, que era con quienes había estado hablando, es decir, los 12. Y ya teniéndolos juntos, es cuando el Señor les dice: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. El Señor está tomando el ejemplo de los gobernantes humanos, o gobierno humano, si lo queremos llamar así.
o gobiernos políticos. Y él les dice, ustedes notan que en ellos hay una característica, y es que los que se sienten jefes lo que hacen es oprimir a la nación, y los que tienen más altura en jerarquía lo que hacen es que abusan de esa autoridad, porque como tienen más jerarquía tienen más poder, y como tienen más poder abusan más de la autoridad que han recibido. Al mencionar esto Jesús, él está hablando de autoridades, porque así les ha dicho, ustedes lo saben, los gobernantes de las naciones. Pero lo que ocurre es que en esa época, y al menos pues en lo que en la Biblia se llama el mundo habitado, que era el mundo mediterráneo, es decir, en esa época el Imperio Romano. Entonces, y ellos tenían para este momento, para cuando Jesús desarrolló su ministerio, aproximadamente 100 años de estar bajo el control romano. Es decir que los discípulos a quienes el Señor hoy les está hablando, ellos no han conocido ningún otro gobierno humano que el romano, ningún otro, y se murieron y no conocieron otro, porque el Imperio Romano, bueno, aquí estaba consolidándose históricamente. A este se le llama la etapa temprana de Roma como imperialismo, como imperio romano. Es decir, que está comenzando, o sea, históricamente ya tenía su rato, ¿verdad? Pero así se le clasifica como la edad temprana de todo el rigor del emperador sobre el imperio. Apenas está comenzando. Aquí faltarán, hermanos, más de 1000 años para que el imperio vaya a terminar. O sea, falta muchísimo. Ellos no conocían otro gobierno que no fuera el romano. Por lo tanto, lo que Jesús está haciendo es que está describiendo cómo era el gobierno romano, el imperio romano, que usted puede ver que en la esencia no se diferencia de los gobiernos de cualquier nación o de nuestro país. O sea, siempre ha sido así, que los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos, hacen con ellos lo que quieren, y los altos oficiales abusan de la autoridad. Es decir, nadie se mantiene dentro de los límites que la autoridad política les da. Siempre están abusando, siempre están sobrepasando, haciéndolo mal. El problema era que los discípulos concebían el poder así lo entendían y así lo querían. Como hay muchos, ¿verdad?, que lo que están haciendo es hacer fila para abusar de los demás, para oprimir a los demás. Por eso quieren el poder. Entonces aquí viene la lección del Señor. Versículo 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Este versículo, hermanos, los biblistas, que son las personas que se dedican al estudio de las escrituras, tienen dos interpretaciones. Y yo creo que las dos son valederas, porque no son excluyentes. La primera es que cuando Jesús le dice entre ustedes no será así, lo entienden como entre ustedes los creyentes no va a ser así, es decir, en la iglesia. Aunque en Marcos ni siquiera se menciona la palabra iglesia, ¿verdad? Pero como después habrían de formarse las iglesias, entonces cuando el Señor les dice entre ustedes no será así, están aquellos que interpretan esas palabras como referidas a cómo deben ser las cosas dentro de la iglesia. Porque dentro de las iglesias también ocurre esto, hermanos, que hay personas que lo que buscan es poder. Lo que quieren es oprimir a los demás. Lo que quieren es abusar de su autoridad. Y ese es uno de los grandes problemas que se dan
en muchas iglesias, el abuso de la autoridad. Que no solamente es, hermanos, la utilización del púlpito para herir, golpear o atacar a algunas personas. Hace pocos días un hermano que no vive acá, él vive fuera del país. Quiero ver si me acuerdo. Sí, ya me acordé. Él vive en los Estados Unidos. Y entonces me dijo, hermano, me dice, yo soy cristiano, tengo tanto tiempo, y fíjese que cometí un pecado, me dice. Con una hermana de la iglesia, pecamos, me dice, pero sabemos que está mal, nos hemos reconciliado, hemos llegado a un acuerdo de que tenemos que terminar con nuestra relación. Y él me dijo, en un acto de sinceridad, me dice, yo fui y le dije al pastor de él, ¿verdad? Que no es de nuestra misión. Esto y esto pasó, es decir, le confesó lo que pasó. Entonces viene el pastor, según me cuenta este hermano, y lo que le dijo fue, vaya, está bien, le dice, permanezca en la iglesia, no lo vamos a echar, le dijo, porque este hermano me cuenta de que ahí el que falla lo echan. Pero le dijo, no lo vamos a echar, le dijo, porque usted ha confesado, pero hoy, le dice, tiene que humillarse para usted poder ser restaurado. Y le dijo, humillarse significa que va a tener que aguantar todo lo que yo le voy a decir a usted desde el púlpito, le dijo. Porque cuando usted venga a los cultos, yo voy a estar predicando en contra de usted y le voy a dar duro, le dijo. Entonces yo voy a saber que usted se ha humillado, se aguanta todo lo que yo le voy a decir, todos los ataques que le voy a hacer desde el púlpito. Y si no aguanta, entonces lo vamos a echar. O sea, que él está oficializando, hermanos, el abuso desde el púlpito. Cuando Jesús actuó de esa manera, que cuando había una persona sorprendida en pecado, como la adúltera, o como la mujer de mala reputación que vino a él, y tantos otros casos, o como cuando el Señor fue a casa de Zaqueo y que por eso lo criticaron, porque dijeron, este ha entrado a comer con pecadores. Pero cuando el Señor le dijo, vaya, pues ahora se van a amarrar los cinturones porque les voy a dar una insultada y vamos a ver, el que aguante, ese es el humilde. Eso no, primero no es un camino de restauración, tampoco es una respuesta cristiana, y tampoco el púlpito es para hacer ese tipo de cosas. Que se lo estaba diciendo, que lo voy a atacar, tiene que aguantar, le dijo. Y ustedes se pueden imaginar todas las barbaridades que iba a decir, ¿verdad? Entonces yo lo que le dije, mire, hermano, le dije, allí usted no va a poder ser restaurado, le dije, porque esa iglesia no tiene espíritu del cristianismo. Y me dijo, y entonces, ¿usted qué me recomienda? Tiene que irse a otra iglesia, le dije, donde sí de verdad lo ayuden, porque eso no está conforme al evangelio. O sea, eso no es lo que Jesús mostró y lo que Jesús quería que sus discípulos hicieran. Bueno, al final, hermanos, yo no se lo dije, yo solo le dije, vaya a otra iglesia, no le dije a cuál, ¿verdad? Pero al final él terminó pidiéndome de la dirección de la filial más cercana nuestra al domicilio de él. Yo se la envié, no sé si va a ir o no va a ir, pero eso no es lo importante. Lo importante es ese abuso del poder del cual estoy hablando. Ahora, le decía, el abuso del poder o de la autoridad no solo está desde el púlpito, que ahí le pongo, por eso se lo conté como un ejemplo, pero también se puede dar en todos los ámbitos. Un diácono puede abusar de su autoridad, una diaconisa puede abusar de su autoridad, un pastor puede abusar de su autoridad. Cuando dice, mire, si no hace lo que yo le digo, le voy a quitar el privilegio. Y lo hacen. Pues ese es un abuso de autoridad. Un supervisor puede abusar de la autoridad. Cuando le dice a la persona, mire, tiene que hacer esto, tiene que ir a la celda que yo le estoy diciendo. Usted tiene que hacerme caso, tiene que respetarme, tiene que darme mi lugar. O sea, ese, con solo que hable así, hermano, ese está abusando de su autoridad. Porque el supervisor
no es un mandamás. El supervisor es alguien que anima al otro. Ese es un problema, hermanos, de que nosotros utilicemos la palabra supervisor, ¿verdad? Sobre todo si la persona ha trabajado en maquila, ¿verdad? El supervisor es el alacrán que anda maltratando a la gente, ¿verdad? Entonces, cuando los nombran supervisor de célula, se vuelve alacrán también. Por eso es que, bueno, en las otras iglesias al supervisor se le da un nombre diferente, el nombre de coach. Es en inglés, ¿verdad? Y ese es el problema, de que no hay una traducción exacta de la palabra coach. O sea, surgen muchas ideas, pero, o sea, una traducción cabal no la hay, como para que uno la pueda utilizar en español. Entonces, lastimosamente no hay una palabra en español que envuelva todo lo que coach significa en inglés. Por ejemplo, el libro de Joel Comiskey, que por cierto está agotado, ¿verdad? Pero entiendo de que ya viene una nueva edición y revisada. El libro se llama Cómo ser un excelente coach celular, que sería un supervisor. Ese título del libro, donde está la palabra coach, fue traducido al español como asesor. Cómo ser un excelente asesor de grupos familiares. Así se llama en español el libro, lo cual a nosotros no nos dice mucho. La semana pasada estuve platicando con él y él me decía de que nos van a entregar el texto, me dice, editable, se llama, en un archivo que se utiliza para publicar libros. Y me dijo, cambien la palabra, me dijo, en lugar donde diga asesor, ustedes pónganle supervisor, me dice, para que la gente del INE entienda de qué se está hablando. Excelente, a mí me parece genial. Porque la palabra asesor, hermanos, vaya, fíjese cómo cambia la cosa, ¿verdad? O sea, porque un asesor ya no es el que manda. El asesor es el que está ayudando a la otra persona, le está orientando, le está asesorando. El problema es de que asesor no agota todo el concepto de lo que un coach es. Porque el coach puede ser un entrenador, por ejemplo. De hecho, así se le llama, ¿verdad? En inglés, al que en español se llama el entrenador del equipo, es el coach del equipo. Pero lo que ocurre es que tampoco es solo un entrenador. Bueno, es una complicación. Pero el problema es cuando usamos la palabra supervisor. Entonces, como que eso despierta todavía más el sentido de autoridad, de mando y de maltrato. Entonces, el Señor dijo, entre ustedes no va a ser así. Y Él les dice, ¿cuál es el modelo? Al contrario, dice el versículo 43, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Entonces, el Señor les está diciendo lo opuesto. Porque, ¿por qué estaban discutiendo? ¿Por qué estaban indignados? Porque les estaban quitando la guayaba. Les estaban quitando la mayor dosis de poder. Entonces el Señor dijo, no, es que si ustedes quieren la grandeza, quieren el poder, la están buscando de la manera incorrecta. Allí se llega sirviendo a los demás, que es totalmente lo contrario. Porque el que tiene poder es el que no sirve a los demás. O sea, el que tiene poder lo que quiere es ser servido. Apártense que ahí voy yo. Cállense porque yo estoy hablando. No haga tal cosa porque de hacer lo que yo digo. O sea, ese es el que quiere el poder, ¿verdad? O el que cree que lo tiene. Pero Jesús dice, es lo contrario. Es servir. Entre ustedes no va a ser así. No va a ser como entre los gobernantes de las naciones, sino que tiene que ser sobre la base del servicio. Y servir, fíjate, no está hablando de servir a Dios, está hablando de servir a los hermanos, a los seres humanos, a las personas, a los jóvenes, a los niños, servirles a ellos. Servir. Entonces, ¿cómo se sirve a las personas? Todas las personas tienen múltiples necesidades.
Entonces, el que sirve es aquel que busca cómo suple a esa necesidad que la persona tiene, sea lo que sea. Puede ser física, puede ser emocional, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser, hermanos, de muchas otras, desde las cuestiones tan prácticas como por ejemplo ceder un asiento, eso es servir. Como tratar de ayudar a alguien, eso es servir. Como dar ánimo a una persona, eso es servir. Como ir a levantar al que cayó, eso es servir. El que se dedica a servir, ese es el que va a la grandeza. Ahora, le decía que esto tiene dos interpretaciones. Una es esta, ¿verdad? Que cuando el Señor dice, entre ustedes, están los que interpretan, es entre cristianos, entre la iglesia. Pero está la otra interpretación, y que es una interpretación literal de lo que el Señor está diciendo. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Entre las naciones, los gobernantes de las naciones abusan de la autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Es decir, entre ustedes, los que dicen que son mis discípulos, los que me siguen, cuando a ustedes les toque gobernar, no deben hacerlo abusando de su autoridad. Y si usted pregunta, ¿cómo eso de que los discípulos iban a gobernar? Es que le está hablando a los 12. Y recuerde cuando ellos le preguntan, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir? Es decir, ustedes, les digo, se van a sentar sobre 12 tronos. Así que eso, iban a ser reyes, ¿verdad? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, que los 12 en el reino del Señor van a gobernar naciones. En esta otra interpretación, el Señor está hablando literalmente de cómo se debe gobernar, y la enseñanza es la misma. Se debe gobernar, o por lo menos los cristianos deben gobernar sin abusar de su autoridad. No deben oprimir a las demás personas, deben servirlas. Ese es el punto. Así van a gobernar los que son creyentes. Desde hace años, hermanos, en nuestro país, décadas, diferentes cristianos y cristianas han tenido diferentes niveles de autoridad en diferentes gobiernos que han habido. Ministros, viceministros, secretarios, secretarias. O sea, no secretarias de oficina, estoy hablando de secretarías de la presidencia. Diputados, diputadas, alcaldes, alcaldesas, evangélicos. Y hoy hay también muchos alcaldes, alcaldesas que son evangélicos. Bueno, algunos son hasta pastores, y aunque es contra la Constitución, tienen un cargo público. Eso es inconstitucional, pero ahí están, ¿verdad? Tengo años yo viniendo señalando eso, pero como a nadie le importa. Ahora, el punto es que si yo le pregunto, ¿usted sabe cuáles son esos cristianos y cristianas? Bueno, hubo hasta un presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente, que es evangélico, hace unos años atrás. Entonces, si yo le pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellas? Quizás usted, algunos estarán sorprendidos y tal vez me dirán, yo no sabía que había, o que hubo, o que hay. Pero eso es preocupante, porque si no sabía, o sea, ¿por qué no lo sabe? Porque no se les nota. Entonces, ¿qué han hecho? Exactamente lo mismo que hacen todos. Entonces, no hay diferencia entre el que es del todo
Alguien que no teme a Dios ni le importa ni tiene a Dios en su noticia, como dice la Escritura. Y aquel que dice que es un creyente fervoroso. Bueno, hay algunos que lo proclaman abiertamente, ¿verdad? Otros no dicen nada, pero bueno, el primer presidente que hubo de Tribunal de Ética Gubernamental en nuestro país, cuando esa institución se fundó hace años atrás, era un evangélico. Y por cierto, un hombre de mucha ética. Creo que hizo un gran papel. Le estoy hablando de hace como 10 años atrás. Era un evangélico, que casi nadie lo sabía, porque él igual, ¿verdad? Como abogado es una lumbrera del país. Hoy él ya está muy anciano, pero mucha gente no lo sabe. Entonces, es lo que el Señor dice: entre ustedes no va a ser así. O sea, ustedes tienen que ser diferentes. Es decir, si va a haber un cristiano, un discípulo de Cristo, como ministro, como secretario, como diputado, como alcalde, tiene que ser diferente. Porque ¿cómo va a ser entre ustedes? No tiene que ser como las naciones. Es decir, que el Señor está descartando el modelo de hacer gobierno del Imperio Romano, que, como le digo, es lo único que ellos conocían. Bueno, el mismo Señor, Él nació bajo el Imperio Romano y murió bajo el Imperio Romano. Él no conoció otro gobierno. Él lo está descartando. Eso no es el modelo. Por el contrario, le dice: entre ustedes, para gobernar, el que quiera hacerse grande debe ser servidor, y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos. Eso debe ser el gobernante, el servidor. Fíjense que por eso es que llevan el nombre de servidores públicos, pero lo que menos hacen es servir a la gente, ¿verdad? Se sirven ellos. Allá va la gente toda temerosa, y cuando va a hablar con el alcalde, ¿verdad? Señor alcalde, alcaldesa, y se le cuadra como 3 veces. O sea, si él está para servirle a usted, usted le está pagando el salario. Entonces, él tiene que servirle a usted. Si usted tiene un problema en la colonia, usted no llega a pedirle un favor. Usted lo que le está pidiendo es que haga aquello para lo cual usted lo puso allí. Eso, así debe ser en el cristianismo. Entonces, si alguna vez algún hermano o hermana el Señor lo lleva a esos niveles, marca la diferencia. Sirve a los demás. Sirve, de verdad, sé un servidor público. Ahora, como no muchos van a llegar allí, ¿verdad? Entonces, por lo menos nosotros tenemos que tener claro cuál es el concepto de cómo Jesús quiere que las cosas se hagan. Y Él quiere que se hagan bajo esta metodología: no oprimir a nadie, no abusar de la autoridad, sino que mantenerse como Jesús. Le dijeron: Señor, yo quiero estar a tu derecha o a tu izquierda. No, es que yo no tengo autoridad para eso. O sea, Él respeta sus límites. Él no dijo: vaya, está bien, yo voy a ver cómo hago, déjenme a mí, yo voy a manejar. No, Él le tenía claro: ahí yo no puedo, eso no me es dado a mí. O sea, y le digo, si el mismo Hijo de Dios tiene límites, o sea, ¿cómo no los gobernantes humanos? Sobre todo que el Señor está diciendo: entre ustedes es diferente. Entre ustedes el camino es servir. El que quiere ser más grande, ese debe ser el esclavo de todos. Ese es el camino a la grandeza, ¿verdad? Lo inverso. Entonces, esa enseñanza es la que nosotros tenemos que tener bien clara en nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere. Así quiere que se hagan las cosas. Y si no se están haciendo así, simplemente se tiene una autoridad, un gobierno que es abiertamente anticristiano. Punto. O sea, no le da otra opción el Señor. Como le digo, no son excluyentes, ¿verdad? Porque uno no puede decir, si se refiere a la iglesia, no puede ser a los gobernantes.
Porque como le digo, ellos, los discípulos, literalmente iban a gobernar. Entonces literalmente les está diciendo, miren, cuando a ustedes les toque gobernar, no vayan a hacer lo que están haciendo ahorita, sino que cuando estén gobernando, sean el esclavo de todos. Eso no excluye que dentro de la iglesia debe ser igual, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, son dos interpretaciones, las dos tienen mucha base, son muy obvias, ¿verdad? Por lo que estamos viendo. Entonces, no necesariamente tenemos que volcarnos por una o la otra. En mi caso, hermano, para mí las dos son valederas. Ahora, remacha el Señor todo esto con el versículo 45, donde dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. O sea, ni aún el Hijo del Hombre, y note que está usando la expresión Hijo de Hombre, que esa expresión aparece en Daniel capítulo 7. Pero si usted lee Daniel capítulo 7, se va a dar cuenta que el Hijo del Hombre en Daniel es un personaje lleno de autoridad y de gloria. Entonces, ese personaje de autoridad y gloria que el Señor se lo está aplicando a sí mismo, ni él vino para que le anden rindiendo culto o reverencias. Aún el Hijo del Hombre vino para servir y no para que le sirvan. Y dice algo más profundo, y para dar su vida en rescate por muchos. Lo cual, hermanos, es el pasaje de Marcos que más contundentemente habla de la misión de Jesús: dar su vida en rescate por muchos, cosa que no lo ha dicho en los 3 anuncios de su muerte. Solo ha hablado de su muerte y de que va a resucitar, pero hoy está diciendo ¿por qué? Para el rescate de muchos. Entonces, el que es más grande y el más soberano viene a servirnos a nosotros de tal manera que pone su vida para rescatarnos. O sea, no hay manera de concebir una humillación o un vaciamiento más grande que el que Jesús hizo. Entonces, Él se está poniendo como ejemplo. O sea, si yo hice así, si ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino que para servir y para poner su vida en rescate por muchos, cuanto más ustedes que son humanos, hombres entre hombres, mujeres entre mujeres. Entonces, todo, hermanos, es el servicio. Servir al que podamos. Y, hermano, y al que más hay que servir es al más abandonado, es al más vulnerable, al más necesitado. Por eso es que el Señor hizo, mira, cuando vayas a hacer una comida, un banquete, no invites a tus amigos, no invites a tus familiares. Invita, dijo, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, porque ellos no te van a poder pagar la comida, pero en el reino de los cielos vas a recibir tu recompensa. Servicio. Servir a los demás. Entonces, ese es el camino a la grandeza. Esa es la persona, hermanos, que en el reino de Dios será el más grande. Jesús dijo, yo no puedo ponerlos a mi derecha ni a mi izquierda. Y vimos que dijo, eso ya está decidido. Ya lo decidió a quien le corresponde, al Padre. Y se recordará que yo le dije, hermanos, si estos, Jacobo y Juan, que estaban dispuestos a que los mataran por causa de Cristo, por amor a Cristo, y efectivamente recordará que mencioné de que a Jacobo en verdad lo matan, Hechos capítulo 12, ahí está la historia. Lo mataron. Y aún así el Señor no le garantizó que pudiera estar a su derecha ni a su izquierda. Entonces nos preguntamos, entonces ¿quién va a estar ahí?
No piense en los grandes evangelistas, en los grandes predicadores, en los grandes hombres, en las grandes mujeres de Dios, porque quizás el que va a estar ahí es el que sirvió con dedicación. Quizás una hermana maestra de niños y que toda su vida la consagró a enseñar niños, niñas, esos niños que crecieron, se hicieron hombres, se hicieron mujeres, se casaron. Algunos perseveraron en la fe, otros andan perdidos, pero nunca cesó. Esta mujer siguió enseñando, sirviendo a los niños, a las niñas. A lo mejor, como es el que más sirvió, Jesús dijo: el que sirva a los demás, ese será el más grande. Y lo vamos a ver, o la vamos a ver ahí a la derecha de Cristo, a la izquierda, personas que ni nos imaginamos, porque la clave no está en la grandeza de esta tierra o lo que a nosotros nos parece notorio, sino que estará en aquellos que con humildad, sencillez y sin mucha bulla sirvieron. Esos son los grandes en el reino de Dios. Así debemos ser todos, hermanos, y así debemos pensar todos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero animarle para que hoy usted pueda venir y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita comenzar a caminar bajo este sendero del Hijo de Dios, que es el camino del servicio? Le voy a rogar que por favor se ponga o levante su mano en el lugar donde se encuentra, en señal que desea recibir a Jesús. Y nosotros lo que vamos a hacer es orar por usted, para que el Señor le bendiga y usted pueda entrar en esa dimensión del servicio, que es el camino a la grandeza. ¿Hay alguien que lo hace? Levante su mano. Ahí en el lugar donde está, puede levantar su mano. Eso es parte de la sencillez delante del Señor. ¿Qué es lo que se lo impide? ¿Acaso no es eso llamado orgullo? Entonces hoy es el momento de ser humilde, ser sencillo delante del Señor. ¿Quiere recibir a Jesús? Levante su mano. O si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, igual puede levantar su mano para que oremos por usted. Ahí en el lugar donde está, solo levante su mano para que oremos. Hermanos, cuán importante es que nosotros dediquemos nuestra vida a servir a las personas. Nos enfocamos en servir al Señor, pero no olvidemos que servirle a Él es servir a los demás. Servir a los demás es servir a Dios. Entonces pensemos, lo estamos haciendo. Uno no puede decir: es que no hay a quien servir. Estamos rodeados de muchas necesidades. El escuchar a las personas, eso es servirles. Y ahí uno encuentra otras maneras de poder servirles. Que Dios nos ayude. Padre, gracias te damos por la palabra que siempre nos está enseñando el camino del discipulado y cómo debemos vivir y ver las cosas para poder verdaderamente ser llamados discípulos tuyos, y que andamos en tus caminos, que no nos hemos conformado a la corriente de este mundo, sino que como hijos e hijas de luz marcamos la diferencia de un mundo codicioso
anhelante de poder y de abusos. Ayúdanos para que como cristianos sepamos honrarte a ti y servir a las demás personas. Ayúdanos, Padre, para que así sea. En el nombre de Jesús nuestro Señor.